que el gobierno haya tenido que apelar a la instancia de conciliación obligatoria, que es cierto y nosotros reconocemos que está establecido en el convenio colectivo de trabajo de la provincia de Entre Ríos del sector docente. La ley 96/24 establece que llegado a un estado la situación de conflicto, cualquiera de las partes puede acudir a la justicia para solicitar la conciliación obligatoria y en ese marco seguir el proceso de negociación. Ahora, nosotros decimos en forma categórica y contundente que es un fracaso de la política del gobierno provincial, porque no ha hecho siempre ofertas que no responden a la necesidad ni a la expectativa de los trabajadores de la educación de la provincia de Entre Ríos. En primer lugar, nosotros decimos con claridad y con contundencia, digamos, que con el mes de julio los trabajadores de la educación de Entre Ríos, un sector importante, cobró su salario y este salario estaba por debajo de la línea de indigencia. Es decir, por debajo de la línea de indigencia del mes de junio, que es 393.000 pesos. Cuando uno incluye julio, porque el salario de julio, los otros días el INDEC estableció nuevo valor de la canasta, alrededor por encima de los 400.000 pesos. Y un 80% de los trabajadores de la educación de la provincia de Entre Ríos está por debajo de la línea de la pobreza, porque ha cobrado su salario de julio menos de 900.000 pesos. Esta es la dramática realidad que tenemos los trabajadores de la educación. Nosotros sostenemos, que necesitamos una recomposición salarial que verdaderamente recomponga el salario y que le devuelva el poder adquisitivo que ha perdido a lo largo de estos 8 meses del gobierno de Frigerio y de Milei a nivel nacional. Porque nosotros entendemos que ambos son corresponsables de esta pérdida escandalosa que ha tenido el salario de los trabajadores de la educación en nuestra provincia. Entonces, reconocemos que la conciliación obligatoria es un ámbito que establece nuestro convenio colectivo de trabajo. En un acto de responsabilidad de la conducción provincial se acata para ajustarnos a derecho de la ley, pero que decimos con claridad que en el ámbito de la conciliación y con un juez o una jueza en este caso como mediadora, vamos a seguir planteando la demanda que venimos planteando desde el 19 de julio, que es el primer encuentro paritario donde empezamos a discutir el segundo semestre y que nos ha llevado a esta situación de conflicto en la que nos encontramos. Es decir, nosotros vamos a ir al ámbito paritario a reclamar lo que entendemos nos corresponde como trabajadores de la educación para recomponer el poder adquisitivo del salario que hemos perdido en los últimos meses. Además, creemos que el gobierno provincial tendrá que explicar por qué violenta la Constitución de Entre Ríos en su artículo 82, inciso D, proponiendo y planteando aumentos en negro, cuando la Constitución en ese artículo y ese inciso claramente establece que el Estado, cuando paga los salarios a los trabajadores, a sus trabajadores, lo debe hacer con carácter de remunerativo, es decir, en blanco, realizándole los descuentos de ley, que en este caso es la jubilación y en este caso es la obra social. Entonces, nosotros entendemos que el proceso continúa, que la conciliación son 20 días hábiles y efectivamente el gobierno tendrá que llevar una oferta superadora que se ajuste a las demandas del colectivo docente, porque algunos tratan de legitimar la posición y las posiciones que adopta nuestra organización como insinuando que son medidas tomadas de manera antojadiza por un grupo de dirigentes de la organización, cuando eso es falso de toda falsedad, porque cada una de las posturas que se han definido en el Congreso de la ACMER ha iniciado un proceso con la consulta en las escuelas de todo y cada uno de los departamentos de nuestra provincia. Luego se ha hecho una asamblea resolutiva en las seccionales donde se compatibiliza los mandatos de las escuelas y finalmente en un congreso donde se sintetizan y se consensúan los mandatos de los 17 departamentos. Nunca en el ACMER, nunca en 43 años de historia de nuestra organización sindical, una oferta la aceptó
o la rechazó la conducción provincial. Siempre fue a partir del proceso democrático de consulta a los compañeros y las compañeras. En el Congreso de ayer se volvió por tercer Congreso consecutivo a votar por unanimidad el plan de lucha que refleja y expresa el malestar, el enojo, el disgusto que tienen los trabajadores de la educación. Entonces nosotros entendemos, nosotros claramente siempre hemos apostado al diálogo y seguiremos apostando al diálogo. Ahora, entendemos que esto se resuelve con plata, con una oferta superadora que efectivamente recomponga el salario de los trabajadores.